estamos con Jorge Rashid, médico sanitarista, asesor científico del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por esta entrevista para Visión País. Muchas gracias, Silvia, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la generosidad que siempre me brindan. Yo les agradezco profundamente. Hace años ya que vienen siguiendo mis escritos y... Nos interesa mucho tu palabra y en este momento particularmente sabemos que has sacado un libro, El mundo del día después, un título muy impactante, y queremos que nos cuentes un poco cuál es el desarrollo. Sabemos que el prólogo de Francisco Pestana fue muy interesante, habla de tu visión en relación a la pandemia y el resultado del capitalismo, ¿no? de esta pandemia y cómo está ese sistema económico que no nos abandona, lamentablemente. Así es, Silvia. Mira, el libro es un producto de la pandemia, porque cuando empezó el aislamiento dije, yo tengo que reflexionar sobre esto. Es el primer libro de los últimos 4 que no es de crónicas. Este es un libro, no son crónicas escritas semanalmente, no, este es un libro pensado, estructurado y moldeado como libro. Y tiene la característica de pensarlo desde el primer día de la cuarentena, porque dije, ¿cuándo empieza la pospandemia? Y la verdad es que la primera reflexión que se me ocurrió es, la pospandemia empieza el día después de que es la pandemia, no empieza cuando termina la pandemia. O sea que la pospandemia ya empezó. Y fíjate vos que los subtítulos del libro son El capitalismo se prepara para resistir y nosotros luchamos por un futuro modelo solidario. Estos son los ejes sobre los cuales transcurre esta búsqueda que define de alguna manera de que la crisis sanitaria que provoca una molécula, en el caso de la pandemia, desnuda una crisis civilizatoria que ya estábamos viviendo. Una crisis civilizatoria que ya había naturalizado la muerte. Mueren 20 personas por día de hambre en el mundo hace 10 años. Nunca hubo una pandemia por eso. 8.000 son niños de los que mueren. Y este mundo de acumulación de la riqueza, del calentamiento global, de la desertización de las tierras fértiles, de la tala del bosque nativo, de aquello que... De los paraísos fiscales, ¿no es cierto? De los paraísos fiscales. Esa es la acumulación de la riqueza, pero fíjate vos el daño que produce en la matria, como yo llamo en el libro, a la Pachamama, a la madre naturaleza, que lleva incluso a que en estos días haya incluso habido, por primera vez en la historia de la humanidad, una cotización en los mercados futuros del agua dulce en Chicago. O sea, el agua, un elemento vital para la vida, empieza a ser ya un elemento tan importante como es el petróleo o como fue el petróleo durante décadas o siglos, todo el siglo XX. Y esto determina que volvamos un poco a aquel Perón que nos alertaba que Argentina es el país de los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, fósiles y minerales, y que el imperialismo iba a venir por ellos con nosotros o sin nosotros, iba a depender de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Esto lo dijo Perón 60 días antes de morir, 1 de mayo de 1974, lo pueden buscar en ese folleto libro que se llama Modelo Argentino para un Proyecto Nacional. Pero el libro tiene capítulos, como les dije, tiene un capítulo que se llama El lenguaje como herramienta de dominación, otro capítulo que son los modelos solidarios enemigos del poder hegemónico, el segundo. Después tiene La patria se construye con el otro. Después otro, el futuro del modelo social solidario biocéntrico, esto es el hombre y la naturaleza. Otro, la resurrección del rol del Estado, una de las heridas más importantes que la pandemia le provoca al neoliberalismo. La colonización cultural es otro capítulo. La pospandemia, el capitalismo se prepara para resistir. La democracia, Estado y coloniaje, es decir, la democracia como tema de discusión a futuro que está siendo puesta en duda. Otro capítulo se pregunta si la ideología no existe más.
Después en los desafíos del día después, la América Latina mestiza, morena, criolla, la conciencia nacional de patria grande, los desafíos de la patria grande, del pueblo como categoría superior de patria. Jorge, ¿cómo ves vos la reacción de la patria grande en la reacción ante esta pandemia? ¿Cómo ves nuestro bloque sudamericano, dado que hubo varios cambios de gobiernos con una visión un poco más progresista, excepto, bueno, el grande Brasil, que todavía tenemos a un presidente sumamente adverso? ¿Cómo ves que han reaccionado y cómo el mundo apoya a nuestra patria grande en este momento? ¿Cómo es tu visión geopolítica en relación a eso? Bueno, vos sabés que la visión geopolítica siempre fue lo que me interesó, porque siempre pensamos y dijimos, desde mi lugar de pensamiento, desde mi mirada, que la política internacional es la política. Lo demás es todo cabotaje, digamos. Si no se entiende lo que pasa a nivel mundial, a mí me parece que los pueblos están determinando, como siempre, la historia. Son los pueblos los que fijan los nuevos paradigmas. Los imperios, los factores de poder y de dominación, hicieron en los últimos años un correlato maravilloso, trágico, maravillosamente trágico, de lo que es esta impronta de los últimos 50 años del neoliberalismo. Plantaron la bandera de los procesos filonazis a nivel internacional, en Europa, de la misma mano que pusieron acá a Trump o a Bolsonaro. Se llama Stephen Bannon, el ejecutor, que fortaleció la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, debilitándolo, que fortaleció el grupo de Lima acá para destruir el UNASUR, que propició el golpe de Estado en Bolivia, y que le escribió a Macri, Cornejo, Carrió y Bullrich. Son los guionistas de la Embajada de Estados Unidos, con Stephen Bannon a la cabeza. Este sector de lo que llamamos el globalismo financiero continental tiene como eje a nivel internacional de que el centro no existe más, solamente existe aquellos sectores populistas, marxistas, socialistas, comunistas, terroristas o narcotraficantes, o existen los sectores republicanos, liberales y mercadistas. Esta es la división del mundo que han establecido. Por eso digo que los pueblos están rectificando esta situación en la Argentina, en México, en Bolivia, si Dios quiere en Ecuador, y una de las primeras determinaciones de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ha sido recomponer rápidamente el UNASUR. No nos olvidemos que el UNASUR, a diferencia del Mercosur, es la unión de los pueblos en objetivos comunes. Nosotros estábamos por producir medicamentos y vacunas, estábamos por producir bienes materiales, aviones, por ejemplo, estábamos por hacer el Banco del Sur. Chávez, Lula y Néstor, 200 años después, logran fusionar la patria grande de Bolívar, San Martín y Artigas. Esta es la realidad. Esto es lo que el imperio no tolera, esto es lo que el imperio petardea, y esto es lo que empieza a producir todos los golpes parlamentarios, judiciales, el lawfare y todo aquello que consistió en la persecución de los líderes populares de América Latina. Por lo tanto, para terminar tu pregunta, yo creo que la reconstitución del UNASUR, a diferencia del Mercosur, que es una discusión de aranceles, es la reunificación de los pueblos. Y sobre eso basa mi libro sobre el tema de la patria grande. Perfecto. ¿Y cómo ves, como decís, el mundo del día después? ¿Qué reacción o cómo ves que va a surgir el mundo después de haber atravesado casi, va a ser 1 año y medio de esta pandemia? Si podemos sacar alguna enseñanza positiva, o que vos ves a nivel general una enseñanza positiva. Hay 2 cuestiones centrales, me parece, de la pandemia. La primera de ellas es esta visión
de que el mundo se dio cuenta que estaba en un mundo invivible. No podíamos seguir así. Una molécula que es menos que un bicho, porque ni siquiera es un bicho, solamente se reproduce cuando se parasita, cuando nos parasita a nosotros, que abandona su huésped porque está por desaparecer por el calentamiento global y muta para poder incorporarse a los seres humanos, y ahí produce la catástrofe que produjo a nivel internacional, desnuda no solamente la crisis, sino que además demuestra la fragilidad del sistema, porque se derrumbaron los mercados, se derrumbaron las economías, quebraron las empresas. Si no fuese por el saldo dramático de muertos, te diría que es una obra de Shakespeare, o es lo que deberían haber hecho los pueblos en procesos revolucionarios para terminar con el neoliberalismo. Entonces, de ahí surgen dos cuestiones que vos preguntás, muy interesantes, y qué enseñanza deja dentro del drama y el dolor de las muertes. Mirá, la primera enseñanza es una herida para la teoría neoliberal, porque en realidad rejerarquiza al Estado desplazando al mercado como ordenador social. El Estado vuelve a estar en su lugar. Nadie hubiese pensado hace 2 años que Angela Merkel o Macron se iban a quedar con empresas para el Estado, ni que Italia iba a nacionalizar servicios públicos, ni que Trump iba a imprimir 4 veces y media su base monetaria para darle de comer a 36 millones. Todo antineoliberal. Esto es el Estado nuevamente. Entonces, el Estado vuelve a ocupar su rol de ordenador social, de planificador estratégico y financiador de las políticas públicas, en especial de la salud. El 99,9% de los procesos de investigación que llevaron a la vacuna en menos de un año están financiados por el Estado. Esto es la primera derrota, herida o derrota, porque nunca son totales las derrotas, del neoliberalismo. El segundo eje, de los dos que yo creo que son los más paradigmáticos y notables que va a dejar la pandemia, es que el conjunto de los científicos del mundo se pusieron de acuerdo en abrir sus investigaciones para avanzar rápidamente hacia la vacuna. Y lo segundo, que los pueblos entendieron que solamente unidos pueden ir hacia un destino común en la lucha pandémica. Esto nos pasó a nosotros en la cuarentena, cuando hubo acompañamiento del pueblo, y esto vence el individualismo egoísta y meritocrático, que es otro de los pilares neoliberales. Estos dos elementos nos permiten alumbrar a nosotros cuáles van a ser los ejes de disputa a futuro, donde yo no sé si el mundo va a ser mejor o peor, porque los ambientalistas dicen que en el año 2050 se cierra la última ventana para poder resolver el tema de la contaminación ambiental, y realmente estamos en peligro como humanidad. Indudablemente esto nos tiene que llevar a replantear los ejes, porque nosotros tenemos que volver a amigar a los seres humanos con la naturaleza, a construir los modelos sociales y productivos biocéntricos, aunque correr menos hacia el consumo, recuperar la filosofía de Rodolfo Kusch del estar situado antes del ser alguien, de hegelianos, digamos, y eurocéntricos, y poder recuperar aquello que nos decía Fermín Chávez, otro filósofo y amigo y compañero, cuando hablaba de la epistemología de la periferia. No somos periféricos de nadie, no somos subdesarrollados, somos un país entero que puede darse un destino como patria grande si asumimos esta responsabilidad de vertebrarnos de esa manera. Pero eso me parece que es justamente uno de los ejes del libro. Jorge, muchísimas gracias. Yo, para terminar, quiero destacar la tapa del libro porque tiene una gráfica muy interesante y quiero que, la presentes vos, porque es bastante impactante, donde se ven reflejados, ¿no?, seres humanos con mucha intensidad. Inclusive me gusta mucho, hay 2 mujeres, 2 varones, un pañuelo verde, o sea, muchas cosas que hemos vivido en este año pandémico, ¿no?, que también se pudo avanzar a través de eso, con nuevas políticas de Estado en salud muy importantes, ¿no?, para las mujeres. O sea que me gustaría que nos cuentes un poquito del autor que grafica todos tus libros. Un gran autor, un artista pleno, músico, poeta, todo. Guillermo Poggioli, la verdad es que es un
un tipo excepcional, y la verdad es que creo que refleja, y por eso le he permitido en todos los libros que haga todas las ilustraciones que quiera. Me hace miles de ilustraciones, yo tengo que elegir nada más, a veces me da vergüenza descartar algunas que también son preciosas, pero es una por capítulo, así que... Pero la verdad es que yo encuentro en su plástica, encuentro el pensamiento y la memoria identitaria americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que nos identifica como construcción del pensamiento ese que siempre fue negado por el coloniaje. No nos olvidemos que cuando alguien dijo tierra, otros dijeron barco. La historia de los que dijeron barco nunca se escribió, y pretendemos desde que Chávez, Néstor y Lula decidieron refundar la patria grande. Exacto, bueno, terminemos así con este alegato tuyo que es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer escucharte y desde ya vamos a leerte y a promocionar tu libro. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Silvia, a Visión País, que a mí siempre me abraza, y bueno, para mí ustedes son un mimo al alma, así que les agradezco mucho.